Capítulo 3. En busca de lo desconocido. Del día a la noche cambió. Lo pudimos ver que no era el mismo hombre, ni padre, ni esposo. Se había deslizado, caído y hundido en el cieno para vivir una vida detestable y de horror para la familia y para los otros. Se dio al alcoholismo, al juego y al baile con malas compañías. Nunca podré olvidar el día que mi padre retornó al hogar por primera vez borracho, en mal humor y buscando pleito. No. Nosotros los hijos podíamos irnos y escondernos de él. Mi amada madre tenía que mantener su puesto para hacer frente a su atropello con palabras y físicamente. Pero esta remarcable mujer aceptó a papá sufridamente en esta condición como su esposo, y con él mismo amor e interés por él como antes. Era una mujer de voluntad, determinación y honor. ¿Faltaba un ingrediente? ¿Qué había acontecido? Nos preguntábamos. Al punto comenzamos a notar que había un vacío en nuestros corazones. Un vacío que el oro, la plata, las tierras, el buen hogar, la buena familia y el bien vivir no podían satisfacer. Este vacío era obvio en los miembros de la familia, y se comenzaba a manifestar con los hechos. En busca de lo desconocido, en busca de lo que no sabíamos que necesitábamos, caímos en muchos desvíos y lazos satánicos. Comenzamos a aborrecer las 55 cosas buenas y legítimas que teníamos, en las cuales antes encontrábamos placer. Las cosas materiales ya no nos atraían más. Un viernes por la tarde presencié a papá contar $1000, ponerlos en su alforja, salir de la casa en su mula de viaje a jugar y a beber con sus amigos. No regresó a casa hasta el lunes por la madrugada, embriagado, sucio y sin un centavo. La situación se empeoraba y se complicaba a medida que el tiempo pasaba. La vida que papá llevaba había llegado a ser la vergüenza de la familia. Nadie quería visitarnos, papá se creía un superhombre. Y en efecto, todo el mundo le tenía miedo. Inclusive las autoridades. Viajaba con revólver cargado, con un sable en la cintura y un cuchillo afilado debajo de su camisa. Religión. La pregunta nos llegó. ¿Será esto porque no nos hemos ocupado de la religión? Aprovechamos un tiempo oportuno para hablar a papá sobre llegar a ser religiosos. Su primera reacción fue: ¿religión? Sus padres habían abandonado Europa huyendo de las persecuciones y guerras religiosas para nunca más ocuparse de religiones y, consecuentemente, ni de Dios, y murieron en desesperación y misterios sin solución. No era fácil pensar en religión. No conocíamos nada de eso. Sabíamos que había una iglesia de los que habían sido los colonizadores en la ciudad. Pero vivíamos en los campos, a 15 o 20 kilómetros de ella. El único medio para asistir sería ir a caballo, pero ¿cómo podíamos cargar con una familia de 10 personas para ir a una iglesia a esa distancia? No era práctico ni pensarlo. El domingo era el único día que podíamos considerar para ir a la iglesia, pero el domingo era el único día que teníamos libre. No podíamos usarlo para buscar una religión. Para empeorar la situación, alguien que lo sabía bien nos había informado que el cura de esa iglesia también tomaba bebidas alcohólicas. Por algún tiempo tratamos de olvidar el asunto de religión y de la iglesia en el pueblo. ¿Cómo podíamos llevar un alcohólico en busca de religión, cuyo dirigente religioso también era alcohólico? El razonamiento no nos daba una buena razón. Necesidad urgente de ayuda. La necesidad de ser ayudados era cada día más evidente. Un día, a la mesa, papá nos dijo, uno de los pocos días que tenía de estar 56 sobrio, que deberíamos hacer un esfuerzo para ir a la iglesia. En nuestra opinión era papá quien necesitaba la religión más que ningún otro. Mamá no podía ir a la iglesia, ni tampoco los niños más pequeños debido a la distancia y a tener que ir temprano y acá. Vaya. Algunos de nosotros nos determinamos a ir, más a causa de papá que de nuestra voluntad. Y quizás era eso lo que papá necesita para cambiar de vida. Nos dijimos entre sí. El domingo que íbamos teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana para preparar los animales y salir para llegar a tiempo. No. Yo tenía otro deber que cumplir. Antes de salir, tenía que convencer a los perros que no saldríamos de caza ese domingo. Esto no era una tarea fácil. Pero los perros, al verme venir a ellos tan temprano y vestido diferente, enseguida notaron que había algo anormal.
Les di comida a cada uno, les hablé. Y les dije, ya Dios. Parece que ellos me comprendieron, porque cuando retornamos pregunté a mamá cuál había sido la conducta de los perros. Me dijo que habían pasado toda la mañana tranquilos. Esa tarde no fuimos a cazar, pero los llevé a un paseo largo. Corrimos. Y jugamos hasta cansarnos. Mucho cuidado. Por el hecho que eran perros no debía ignorarlos si yo quería mantener su respeto y amistad. A los buenos y útiles perros hay que cuidar de darles buena atención y serles fiel. Esos perros eran nuestros buenos amigos. Hubieran atacado a toda una fuerza armada en defensa personal nuestra. Eran grandes y lindos. Eran a la vez feroces cuando era necesario. La iglesia que encontramos era la católica y muy sombría. De gente bien vestida. Nadie se interesó en nosotros, excepto para mirarnos extrañadamente al notar que éramos campesinos. Lo que el cura dijo fue en latín. No comprendimos ni una décima parte. El asunto de arrodillarse delante de los santos de madera y de yeso y hacer la señal de la cruz, nos pareció infructuoso. Pero por respeto no dijimos nada y nos sometimos. Papá no se veía muy entusiasmado. Aunque él seguía explorando todos los medios para ayudarse a sí mismo y ayudar a su familia. Nuestra inclinación hacia la religión, sin embargo, dividió la familia. Algunos no se interesaron en ir más a la iglesia, aunque papá quería explorarla un poco más. Algunos de nosotros decidimos seguir yendo a causa de papá. Gregorio y Victorino se expresaron en contra. Gregorio dijo un día, mientras cenábamos alrededor de la mesa, esa religión no tiene jugo. Papá le contestó sin mirarlo. Tendremos que exprimirla un poco. Nos miramos unos a otros porque no estábamos seguros si debíamos reírnos o no, ni si debíamos comentar sobre el asunto. Pero Gregorio no estaba dispuesto a sacarle ningún jugo aunque la religión lo tuviera deberes que llenar. Al fin pudimos acomodar una cita con el cura. Nos dijo lo siguiente. Que teníamos que ser bautizados para llegar a ser cristianos. 1. Mamá había sido bautizada de pequeña, y se expresó diciendo que el bautismo nunca significó nada para ella. Yo fui uno de los que consentimos ser bautizados. Tenía 13 años de edad. Infortunadamente, la ceremonia del bautismo no operó en mí ningún cambio. Se lo dije al cura y me contestó que era falta de fe. Más tarde, bajo otra real experiencia comprendí por qué el bautismo no produjo en mí ningún efecto. No me había arrepentido de mis pecados, ni conocido al Señor Jesucristo y su obra en la cruz, que era el verdadero significado del bautismo. El cura no podía ayudarme en esto porque él tampoco había tenido la experiencia de conocer personalmente por la fe a Jesucristo como su Salvador personal. Este era el asunto del ciego al guiar a otro ciego. Él no era un hombre regenerado. 2. Pagar por el asiento. El cura nos asignó un banco en un rincón de la iglesia en la parte de atrás y nos dijo cuánto teníamos que pagar mensualmente si íbamos a la iglesia cada domingo. 3. Nos dio una serie de oraciones, rosarios y ave marías para aprenderlas de memoria y repetirlas. Todas eran dirigidas a María y a los santos. Yo le pregunté por qué no rezar a Dios, que era el creador y un Dios de amor. Me contestó que yo era muy joven para comprender la teología cristiana. Que Dios era santo y eterno y nosotros, como pecadores, no podíamos allegarnos a él sin tener a la Madre María que intercediera por nosotros. Yo no conocía mucho de la obra de Jesucristo y no tuve terreno firme para discutir con el párroco. 4. Era necesario reconocer a la Iglesia como nuestra madre espiritual, con derechos sobre nuestras vidas y posesiones materiales. La Iglesia tenía que ser reconocida como heredera igual a uno de los miembros de la familia. Si el dueño de bienes materiales no tenía herederos, la Iglesia sería única heredera. El cura quería que papá firmara unos papeles al respecto, pero papá no se interesó en hacerlo. Entonces procedió a hacer a papá varias preguntas sobre sus posesiones que papá consideró le dio la satisfacción que el cura quería en las respuestas. Desde entonces en adelante no mostró más interés en nosotros. Las y fuera de lugar. No decepciones recibidas. 1. El cura no expresó mucho interés en el bienestar espiritual de la familia.
Al mismo tiempo, teníamos que reconocer la Iglesia 58 como nuestra madre espiritual, por lo tanto, con tanto derecho a los bienes que poseíamos. Como uno de los miembros de la familia. Lo presentó como un requisito para seguir identificados con la Iglesia. 2. Era un hecho bien conocido que ni el cura ni la mayoría de los oficiales de la Iglesia vivían una vida separada ni modelo para poder ayudar a otros necesitados. Varios de los que allí asistían nos aseguraron que el sacerdote se embriagaba, jugaba, y habían rumores que vivía en adulterio. 3. Uno de los trabajadores en nuestra finca que no era religioso tenía un niño muy enfermo. Alguien le aconsejó llevarlo al cura para ser bautizado antes de morir, para que pudiera ir al cielo, en lugar de ir al limbo, si moría en su niñez. El cura aseguró al padre que el niño tenía que ser cristianizado por el bautismo para que pudiera ir al cielo, pero que el bautismo les costaría $5. El pobre hombre no tenía los $5. Tuvo que regresar a su casa con el niño muy enfermo en sus brazos, como 15 kilómetros a caballo para conseguir el dinero y volver al otro día con el dinero y el niño para el bautismo. Un niño que se estaba muriendo. Todo parecía extremadamente ridículo. Antonio acudió a papá para que le prestara los $5. Cuando papá se enteró de la historia, se puso violento contra el cura. De modo que le dijo al hombre, si hay $5, el niño será bautizado e irá al cielo. Pero si no puede pagar el dinero y el niño muere sin bautismo, no puede ir al cielo. E irá al limbo. Esto es un negocio, señor, y rehusó prestar el dinero al buen hombre. Al día siguiente papá fue con el hombre y el niño para ver al cura. Papá le dio el sermón de dignidad y de vergüenza que el cura merecía. Le pidió que puesto que el hombre no tenía dinero, y el cura creía que el bautismo era necesario para la criatura ir al cielo, que bautizara al niño inmediatamente sin dinero. El cura ya había oído hablar de quién era. Papá, Ramón Toirac. Además, papá llevaba su sable en la cintura. El cura le dijo, SF. Sí, inmediatamente, el niño será cristianizado. Incidente como esos cerraron la puerta para nosotros en la iglesia católica. Lo malo de esto era que mientras más entrábamos en esas experiencias, más confundidos nos encontrábamos y menos sabíamos lo que necesitábamos. Sin embargo, habían indicaciones que el hecho de ser expuesto a los pensamientos religiosos, estaba trayendo poco a poco alguna luz espiritual a la vida de la familia. Después del incidente de la iglesia, ofa papá decir a mamá, los dirigentes de la religión deberían ser personas honestas y dedicadas a Dios. Sus acciones contrarias a sus predicaciones hacen a la gente perder el respeto y la fe. Ese fue el día que nuestro hermano Gregorio nos dijo en la mesa que esa religión no tenía jugo. Papá, a fin de mantener el principio de respeto, le contestó sin mirarlo. Habrá que exprimirla aún poco. 6 meses después de dejar la iglesia católica, sin jugo, no podíamos notar endurecimiento en nuestros corazones. Nos hacíamos menos sensitivos hacia las cosas religiosas y exponíamos más indiferencia. Este estado en la vida de una persona es muy peligroso. Papá se seguía entregando más que antes a la vida perdida. Por otro lado, necesidades como enfermedades en la familia, lejos de toda asistencia médica, sin medicinas disponibles en el hogar, etc. Nos hacía sentirnos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. El temor de la muerte y del mañana comenzaba a apoderarse de nosotros. Ahora yo creo que Dios estaba detrás del asunto. Aún el permitirnos pasar por experiencias que al momento nos hacía más mal que bien, era su camino hacia la luz y la vida que nosotros necesitábamos y que encontraríamos. Estábamos muy lejos, en profundas tinieblas espirituales. Dios tuvo que llevarnos a la luz poco a poco, paso a paso haciendo rodeos fargos. Mamá muy enferma, mamá que era indispensable en la vida de la familia en el hogar, cayó enferma. Desde el nacimiento de Aurelio prematuramente, y que murió de varios meses, mi madre no se había sentido bien de salud. En este tiempo de enfermedad, alguien nos introdujo al teosofismo. Teos, Dios, o sofismo, sabiduría, la sabiduría de Dios. Esta forma de poner las cosas nos interesó. Pero los estudios que nos daban, eran una mezcla del budismo y brahmanismo. Religiones antiguas orientales.
Creencia en algo después de esta vida. Creencia en un Dios desconocido. Nuestra primera impresión fue buena. Nos hablaron del bienestar presente y futuro, cosa que nos hacía falta. Estudiamos de Dios como un ser impersonal. Su Trinidad, que en efecto eran poder, voluntad, sabiduría y actividad. Jesucristo el Maestro Supremo del Universo. La humanidad. Universal de los hombres. Elevar la ciencia hasta ser coronada y mostrar siempre piedad. Por la ignorancia las enseñanzas doctrinales eran buenas ideas, ideales, sonaban bien a los oídos, pero no tenían jugo, como decía mi hermano Gregorio. No tenía poder para alimentar, cambiar ni satisfacer razones necesitados. Nos enseñaron que por medio del proceso de la reencarnación el hombre llegaría a la perfección, a ser un fragmento de la divinidad. ¿Qué sabíamos nosotros de eso? Para nosotros el culto en esa creencia no tenía vida. Las personas que pertenecían a la congregación no se interesaban en la enfermedad de mamá, ni se discernía felicidad en ellos. Nos sentíamos fríos al tomar las lecciones. Más por no comprenderlas que por falta de interés. Comenzamos a tener la impresión que de nuevo habíamos sido defraudados por la religión. La decisión fue pedir a esas gentes que no nos molestaran más. Pero seguíamos sintiendo 09. En lo profundo de nuestro ser que necesitábamos algo que no habíamos encontrado aún. Teníamos hambre de ser satisfechos. Comíamos físicamente y no nos alimentábamos. Nos reuníamos como familia, cantábamos, bebíamos y volvíamos a tener sed. Ansiábamos por un mañana mejor, pero no venía. Las tierras, el oro, la plata y las muchas cosas que teníamos habían perdido una gran parte de su sabor para nosotros. El espiritismo mamá tenía un tío, Pepe Terrero, que era espiritista y curandero de hierbas. Al saber que mamá estaba enferma, vino a verla. Él usaba métodos extraños para curar los enfermos. Lo llamaban el curandero. Muchos enfermos eran llevados a él y tenía la suerte de sanar a muchos. Esto lo hacía muy popular. Hoy, cuando miro atrás y pienso en lo que él hacía, creo que era un medium poseído de demonios. En aquel tiempo nosotros lo ridiculizábamos en su cara. Más por ser un curandero en la familia, que por falta de respeto a su profesión y persona. Estaba orgulloso por lo que era, por haberlo aprendido, según él, de mensajeros espirituales americanos. Los americanos espiritistas lo habían discipulado y preparado, transfiriéndole cierto poder por medio de luminares, el ángel caído, Satanás. Nosotros no. Estábamos muy entusiasmados a comenzar una nueva exploración religiosa. Esta vez el espiritismo. La ansiedad en nuestras vidas y la urgencia de encontrar la salida a nuestra necesidad y ahora la enfermedad de mamá, nos llevó poco a poco a ceder al espiritismo. Asistimos a una sesión. Fuimos introducidos al medium maestro. Aparentemente, a nuestra manera de ver las cosas el espiritismo se parecía mucho al teosofismo. Una similitud era la enseñanza que el hombre sí tiene dicha de entrar en contacto con los buenos espíritus, puede ascender a la séptima esfera de la perfección y, por lo tanto, llegar a ser como Dios. Pero si por desgracia un creyente entraba en contacto con los malos espíritus en el proceso de las reencarnaciones, descendería en lugar de ascender, y llegaría a ser un animal. El ascender hacía ángeles. El descender degradaba y hacía animales. Por el contacto con los espíritus malos uno llega a ser un demonio. Nosotros en este tiempo buscábamos lo sobrenatural, el espiritismo nos parecía ser ese secreto misterioso que buscábamos. Los contactos con personas espiritistas nos llevaban de un misterio a otro. Lo que siempre nos molestaba era el suspenso temeroso de la posibilidad de caer en la esfera de los malos espíritus y descender en lugar de ascender. 19. La hermana de Papa Lola y su familia habían entrado al espiritismo unos meses antes que nosotros. Pero la vida de esta familia era como si hubieran caído en la esfera de los malos espíritus. La familia antes de entrar al espiritismo era una familia de bien, tenían 2 o 3 fincas, casas y muchos bienes materiales. Antes siempre parecían bien presentados, con aire de personas de respeto y de buen vivir. Después de entrar en el espiritismo, su apariencia personal fue desatendida. Por ejemplo, llevar el cabello sin
ser peinado, la ropa mal presentada, las cosas en sus casas mal arregladas y desatendidas. Las cosechas en sus fincas, que antes eran abundantes, ahora son pobres y a menudo las perdían por una razón u otra. No salían de enfermedades y cosas misteriosas que continuamente les van. Siempre estaban teniendo sueños extraños, los cuales creían y los seguían. Todo el mundo sabía que esa familia había caído en una desgracia. Al observar sus vidas nos horrorizábamos. Temíamos caer también en la misma situación. Pero ya nos estábamos dando cuenta que las cosas con nosotros tampoco iban muy bien desde que entramos en el espiritismo. Teníamos recelo y lo seguíamos con seajas misterios sin explicación. El hombre atormentado una tarde, a la hora de la siesta estábamos sentados en el portal noroeste de la casa. De repente se apareció un desafortunado señor, que parecía estar atormentado. No sabía de dónde venía ni a dónde iba. Estaba huyendo. Enseguida que llegó comenzaron a caer piedras en el patio y en el techo de zinc de la casa. Papá tomó su pistola y fue hacia la dirección de donde venían las piedras. Cuando él estaba por allá buscándolas, venían de otra dirección. Al fin nos dimos cuenta que las piedras eran para atormentar a nuestro visitante. Ya habíamos oído hablar de estas cosas en conversaciones con espiritistas. Nosotros no estábamos en posición de hacer nada por este pobre hombre atormentado. Estábamos en tanta necesidad espiritual como la víctima atormentada enfrente de nosotros. Es triste vivir sin el conocimiento de Dios. Declaración del hombre atormentado. Papá pidió que le contara lo que pasaba. La historia fue triste y bañada de lágrimas. Este señor era víctima del celo de un vecino 29. Producto de la maldad y horrores del espiritismo y la magia negra. El buen hombre tenía esposa, hijo, propiedades y vivía más o menos desahogadamente, pero por años había tenido enemistad con un vecino. El vecino entró al espiritismo, pagó cierta cantidad de dinero a un medium brujo, para que mandara espíritus malos, atormentadores para arruinar la familia y vida de este hombre. La esposa se había suicidado. 2 de los hijos habían muerto misteriosamente. Su casa era apedreada constantemente, y no podía vivir en ella en paz ni de día ni de noche, en ningún lugar que se encontraba. Su destino era huir hasta ser la víctima de los demonios. Si hubiéramos sido cristianos hubiéramos podido presentarle el evangelio y pedir victoria contra los demonios para librarlo del tormento físico y perdición eterna, pero no lo éramos. Mi padre, con la cabeza baja mostrando su impotencia, un hombre que se creía un superhombre, dijo a este pobre hombre: Señor, lo siento, pero no puedo ayudarle ni dejar hombre bañado en lágrimas y temblando, tenía miedo de seguir solo. Papá le prometió conducirlo en el camino hacia el lugar opuesto de donde venía. Lo condujo por más o menos 1 milla. Y qué triste es vivir en tinieblas de las cosas de Dios y del Espíritu. Uno no puede ayudarse a sí mismo ni ayudar a otros. Cuando papá retornó nos dijo que durante todo el camino, las piedras caían a su alrededor. Las piedras no les tocaban, solo les atormentaban. El pobre hombre siguió siendo atormentado hasta un suicidio seguro. ¿Y luego, qué? El infierno. Esa noche nosotros no pudimos cenar a gusto, papá rehusó sentarse a la mesa y cenar. Si hubiéramos sido cristianos hubiéramos podido orar con este desgraciado y ayudarlo, pero nosotros también estábamos en las tinieblas y necesitábamos ayuda. Un temor profundo se apoderaba de nosotros sobre la vida del mañana, y teníamos miedo de esos misterios que desconocíamos, pero sabíamos que existían. En mi casa era un espíritu mudo. Un conocido de nuestra familia entró en el espiritismo y no mucho tiempo después fue poseído de un espíritu inmundo. Antes era una persona normal, después de ser poseído vivía una vida rara. Al curso del tiempo, pasaba 3 meses mudo y 3 meses más o menos normal. Cuando enmudecía, pasaba el tiempo sentado en un rincón de su casa con la cara hacia la pared. No hablaba con nadie, no hacía nada. Al fin, este hombre fue la víctima de los espíritus. Los espíritus lo atormentaron hasta destruirle el cerebro y luego la vida. El espiritismo era el culto que crecía en Cuba más rápidamente que ningún otro. Porque había todo un pueblo
que buscaba el ingrediente que faltaba en sus vidas y que la religión muerta y for 63. Mal no había podido darle, los pueblos se han ido al espiritismo enredado en el paganismo. Porque las religiones han fallado en darles el conocimiento de Dios y la vida de Jesucristo. Satanás ha tratado y trata de dañar y destruir la creación de Dios. Alberto. Quilarte Alberto era un vecino nuestro, su finca colindaba con la nuestra. Era indio. Nativo de Cuba. Tenía una buena finca y una de las mejores casas del área. Él no creía en nada. Era un hombre de un valor excepcional. Yo le visitaba a menudo porque era bueno con nosotros. Unos señores de otra área querían comprarle la finca, pero él no quería venderla. Un día, de la noche a la mañana, la casa fue poseída de espíritus malos. Por las noches, el ruido dentro y fuera de la casa era tal que no se podía dormir. La casa se oía crujir como si fuera azotada por un fuerte viento, a pesar de las noches ser calmas. A veces se oían como grandes cadenas siendo arrastradas alrededor de la casa, o como latas das juntas y arrastradas haciendo un ruido enorme. Cuando él salía fuera o encendía las luces, no veía ni oía nada. Nosotros le dijimos que creíamos que eran espíritus inmundos atormentándolo para que saliera de la casa y vendiera la finca. Él amaba su terreno y su sitio, y no podía deshacerse de la casa ni de la finca. Él no podía creerse que eran espíritus malos. En efecto, no teníamos dudas que los que le querían comprar la finca habían pagado a los mediums para mandarle espíritus malos y obligarlo a hacer la venta. Frente a tales casos el hombre es incapaz de defenderse a menos que conozca el poder de Dios. Alberto creyó que los dueños anteriores habían dejado algún ídolo en algún lugar en el piso o en el muro, y ahora sus espíritus querían poseer la casa. Arrancó el piso de madera y puso otro sin encontrar nada. Desbarató los muros y los reedificó infructuosamente. En vez de amedrentarse, se enfureció endureciendo su corazón. Este mal le afectó sus buenas maneras, contra el misterio. Lo malo era que luchaba contra espíritus con sus propias fuerzas. Nosotros simpatizábamos con él, pero no podíamos ayudarle. Su caso era sin esperanza. Yo he visto más familias destruidas por espíritus malos durante mis cerca de 50 años de mi misterio, que de enfermedades y alteraciones de la naturaleza. Satanás y los demonios están haciendo enormes bajas a la creación de Dios, más que las que la humanidad reconoce. El Evangelio de Jesucristo es la única esperanza, la única defensa conocida para resistir y vencer los malos espíritus. Se determinó a luchar. La casa atacada por una tempestad un día hubo una tormenta enorme de truenos, relámpagos y lluvia en esa área. Los truenos estallaban con los relámpagos unos tras otros. Alberto, con las puertas de la sala de su casa abiertas, se sentó en un taburete, recostado contra el muro en la esquina de la puerta principal. El informe recogido indicaba que la tormenta era dirigida a su casa. Cada vez que un trueno estallaba cerca de la casa, Alberto decía: ese no me hizo nada, que venga el otro. Su ignorancia del mundo de los espíritus lo hizo desafiar a los poderes espirituales superiores al mundo y poder de los humanos. En eso una descarga eléctrica cayó en una esquina de la casa. La corriente corrió por toda la casa, rajando los postes, horcones, las vigas, las paredes, hasta llegar a donde él estaba recostado. El impacto de la corriente eléctrica lo lanzó a varios metros, quedando inconsciente por algún tiempo. Al fin tuvo que deshacerse de su propiedad. Si hubiera seguido resistiendo, hubiera llegado a ser una víctima de los espíritus. Lo triste es que Satanás usa a los humanos para causar desgracias, sufrimientos, tormentos, injusticias y muerte a los demás humanos. Estoy plenamente convencido que la mayoría de los males que la humanidad sufre hoy, es debido a la intervención directa de los espíritus. El odio, las guerras, el exceso de crímenes, la fiebre sexual, el alcoholismo, las drogas, el desperdicio del tiempo precioso, la vida liviana, como deportes al extremo, la televisión. Y muchas que atribuimos a cambios en los tiempos, y a los pasatiempos o entretenimientos naturales, no son otra cosa que intervención y ataques de demonios para mantener la humanidad sin equilibrio, corromperla y hacer afrentas a Dios, el Creador, que es santo y desea el bienestar de sus criaturas.
Dios puede intervenir, pero no lo hace. Él reconoce a Satanás como el Dios de la tierra y él ha confiado su obra en las manos de sus hijos, entre los cuales muchos han fallado a Dios y a los semejantes. Pero Dios protegerá y cuidará de todos los que se confían a Él. Comunicación espiritista cerca de nuestra casa. En Cuba había una familia de origen francés, la familia Lales. Un hijo de esta familia fue llevado a Europa como soldado durante la Primera Guerra Mundial, el cual nunca retornó. Fue declarado como desaparecido en combate. La familia trató por todos los medios saber la suerte del hijo, pero sin resultados. La familia era católica. Pero en la Iglesia Católica hay que pagar 65 para hacer misas y oraciones para sacar a alguien del purgatorio de generación en generación sin poder decir nunca a los familiares que sus queridos han pasado al paraíso. Todavía no he oído de nadie que haya salido del purgatorio, aunque pague al cura para decir misas por 1000 años. Esta clase de cosa no satisface a nadie que quiere saber el estado de un ser querido. Como es natural, la Iglesia nunca ha estado ni estará en posición de saber el estado espiritual de los que han muerto. Si esta familia hubiera ido a los cristianos evangélicos tampoco les hubiera satisfecho. Nosotros tenemos que serles francos y decirles que no sabemos. Si el joven se arrepintió antes de morir y aceptó en su corazón al Señor Jesucristo, con seguridad que Él se encuentra en el cielo. Si murió sin arrepentimiento está en el lugar de tormento, separado de Dios. Porque la Biblia nos enseña solo y exclusivamente de 2 lugares, cielo e infierno. La Santa Biblia. Jesucristo, ni los apóstoles, nunca enseñaron de un lugar intermedio, como el limbo para los niños y el purgatorio para los pecadores. Si la Biblia no enseña nada sobre el limbo ni el purgatorio, la doctrina tiene que ser una invención del hombre. No es una doctrina bíblica. Tal razonamiento tampoco satisface a personas ansiosas de saber sobre sus seres queridos. El espiritismo pretende tener el poder para comunicarse con los muertos y con los espíritus de los que ya han dejado esta tierra. Es una doctrina falsa. Nadie puede comunicarse con los espíritus de los que han dejado de existir. Sin embargo, los demonios tienen la habilidad de falsificar, imitando la voz y declarando los hechos de la persona con la cual se busca comunicación. Pero es falsificación por medio de simulaciones de la persona que tratan de revelar. Un espiritista convenció a la familia Lales que por medio del medium y el mundo de los espíritus, ella podía comunicarse con su hijo y saber de su estado. Como era de esperarse, esta familia fue a una sesión convocada por los mediums para entrevistarse con el hijo. El medium le citó una fecha para comunicarse con los espíritus en Francia, que en torno, se comunicarían con los espíritus allá para hacer el contacto con el espíritu del joven deseado. Una de mis hermanas, Carmen y yo, fuimos a la sesión. Habían 3 mediums para la ceremonia y la comunicación. La familia entera de este joven desaparecido estaba presente. La ceremonia comenzó haciendo rezos, cruces, encendiendo velas, invocando a los espíritus, rociando agua bendita, incienso, etc. En eso un espíritu de cierto rango que no esperaban se manifestó. Hubo un grito enorme. Y una de las mediums cayó al suelo en trance, éxtasis. Poseída del espíritu. Los demás se sentaron sobre ella y le dieron golpes ordenando al espíritu a salir de ella. El espíritu salió pero dejó un olor malo y sepulcral en el lugar. Eso no me gustó. Después, otra de las mediums cayó en trance, y habló con voz de hombre. Cuando la voz fue oída, la familia del joven saltó de 99 sus asientos y dijeron, esa es la voz de Panchito. La voz era de un espíritu que imitaba con falsificación la voz del desaparecido. La IOS les dijo, para que crean que soy yo. Voy a decirles cómo soy y lo que yo hacía cuando estaba en casa. Procedió a describirse a sí mismo y a describir las cosas que hacía y cómo vivía cuando estaba con ellos. Todo pareció ser la verdadera manifestación del joven perdido. Entonces les dijo, sigan rogando por mí. Estoy en la 6ª esfera y tengo que subir a la 7ª, el espiritual. Retirarse dio un sacudimiento enorme a la medium. Despidió un mal olor y la mesa que estaba allí y algunas sillas desocupadas comenzaron a moverse sin nadie tocarlas. El asunto fue una exhibición maestra de falsificación e imitación del mundo de los
Espíritus. Desde este día en adelante, esa familia se convirtió al espiritismo, mientras que nosotros nos desconvertimos. Yo dije a Carmen, mi hermana, esto no me gusta, yo no quiero más trato con estas cosas, vámonos de aquí, salimos para nunca más volver. La familia Alales creyó en el espiritismo por este acto simulado y falsificado. Pero nosotros nos pusimos incrédulos a él. Apartarnos del espiritismo no fue nada fácil. Sufríamos tormentos con solo pensar en abandonarlo por el pánico que teníamos. Cosas misteriosas nos pasaban constantemente. Un gran temor se apoderó de nosotros. Tal parecía que una nube negra de juicios y de desgracias se había reposado sobre nosotros. Las cosas nos iban de mal en peor. Nos encontrábamos en tinieblas profundas. Endeses. Pero espiritual e incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Nos parecía comenzar a perder el interés en todas las cosas. En la gente, en religiones, en las cosas materiales, como las tierras, los animales, el dinero, etc. Vivíamos desilusionados. Cuando uno llega a este punto le da lo mismo vivir que morir, hacer el bien que hacer el mal. El cristianismo evangélico aún no había entrado en nuestro territorio. Consecuencias del fallo de las religiones. Papá se notaba muy preocupado. No era el mismo hombre de 2 años atrás. Él proveyó bienes materiales, una vida buena, honesta y unida a la familia. Pero todos fuimos decepcionados al llegar a cierto punto en el camino de la vida, cuando una vida buena humanamente hablando no era suficiente. Las posesiones, los bienes materiales, el oro y la plata ya no nos satisfacían más. No hay comunicación entre el hombre y las cosas materiales. El oro, la plata, las tierras, los goces de la carne, no responden para satisfacer la necesidad del hombre espiritual. Cada ser humano fue creado una tercera parte espiritual. Solo la relación espiritual con Dios puede satisfacer esta parte. Cuando todo lo material falló, papá fue hasta el sacrificio personal para introducir la familia a la religión. Buscamos y volvimos a buscar en las 3 religiones establecidas que habían en la localidad. La católica romana, el teosofismo y el espiritismo. Pero en ninguna de ellas encontramos la paz del corazón, ni la paz de la mente. De acuerdo al hombre, la religión es el mejor camino para encontrar a Dios. Pero según Dios, la cruz del Calvario es el único camino para encontrar a Dios. La religión sobrecarga al hombre de cosas y deberes para hacer. El verdadero cristianismo de Jesucristo descarga al hombre de las cosas que él no puede llevar ni hacer, lo liberta, le da una vida nueva y lo capacita para poder vivir la vida que él deseaba pero no alcanzaba a vivirla. Jesucristo dijo a la multitud cansada y abatida que le seguía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28. El verdadero cristianismo aún no había llegado a nuestra ciudad ni a la región. El mensaje de Dios al hombre en Cristo Jesús aún no había llegado a nosotros. Sí, productos europeos y americanos estaban allí hacía tiempo, el cristianismo verdadero no estaba. Ahora, ¿cuál sería el próximo paso? Para papá, y consecuentemente para nosotros, no podíamos imaginarnos que lo peor. La religión también había fallado. Lo triste era que conocíamos en el barrio a varias familias más en la misma y aún peor situación que nosotros. En la mesa, papá parecía esforzarse para comer. Pasaba horas en los campos de la hacienda solo sin venir a la casa. No hablaba mucho e indicaba que prefería estar solo. Mamá llegó a preguntarle si se sentía enfermo. La respuesta fue negativa. Una cosa era cierta, que el ambiente sano, amoroso y familiar del hogar iba cambiando. Papá se deleitaba en proveer las necesidades de la familia, pero se daba cuenta que había llegado a un punto en la jornada de la vida que él no era capaz de proveer ni guiar a la familia más adelante. Es en este punto cuando muchos padres fallan a sus hijos y el hombre falla a su semejante. El ser humano es material y espiritual. El hombre puede proveerse de sus necesidades materiales solo. Dios puede proveer las necesidades del espíritu. Era la necesidad del hombre interior.
Del espíritu que necesitábamos. La religión no puede ser un sustituto de lo que solo Dios puede proveer. Papá había proveído para satisfacer el estómago, para cubrir el cuerpo, ampliar el intelecto y sanar el cuerpo. Pero descubrió que había un vacío en su hombre interior y en el de cada miembro de su familia que él no había podido ni nunca podría satisfacer. Papá creyó que la religión lo haría. Pero, he aquí. No, tampoco podía. Papá estaba preocupado. Había llegado al pie de una roca que no podía escalar. Mamá se preocupaba también por papá. Todos nos sentíamos raros. Pero ninguno de nosotros podía explicar lo que 89 había pasado, ni nadie tenía una idea de cómo resolver el problema. ¿Qué pasaría? Era el temor de todos, la ansiedad, el hambre que sentíamos por lo que no sabíamos, nos estaba ayudando a algunos a reaccionar. Otros de los miembros de la familia se sentían apocados y temerosos. El ánimo se decaía, para seguir entusiasma, haciendo lo que nos gustaba hacer antes. Era ahora asunto de encontrar pronto lo que necesitábamos, o recurrir a ciegas a los extremos de la vida. ¡Ay! Esa es la historia de la humanidad sin Dios. Buscando sin encontrar. Ahí es, cuando muchos se van a los extremos, hasta el suicidio. Dándose a sí mismos al mal hasta hundirse o hundir con ellos a muchos otros. Abuelo Toirak. Gravemente enfermo, un mensajero vino con urgencia de la ciudad a buscar a mi padre. Ramón, su padre, estaba muy enfermo. Nuestros abuelos vivían en la ciudad en una casa enorme de 12 habitaciones. Ellos habían dejado la hacienda en manos de los hijos. Papá salió a caballo inmediatamente para la ciudad de Baracoa. Mis abuelos no eran ricos, pero vivían desahogadamente. Al lado de la casa principal tenían otra casa. Al cruzar la calle, tenían su tienda grande de víveres, y al lado de la tienda almacenes y otra casa de vivienda. Papá no regresó de la ciudad a la hacienda esa noche. Lo esperamos hasta que el sueño nos venció. Mamá se quedó levantada, leyendo un poco y cabeceando otro poco, así. Pasó toda la noche sentada en una silla esperando a papá. El teléfono no existía, no había comunicación y vivíamos en el campo como a 15 millas del pueblo. Las noticias que papá nos trajo de su padre no fueron buenas. Había perdido el conocimiento, sin nunca antes haberse sentido enfermo. Los médicos que lo habían consultado, no tenían la vaga idea de lo que le afligía. Se movía en la cama, se ponía en 4 pies. Hacía mucho ruido, como de un animal. No reconocía a nadie, no comía ni bebía, necesitaba a alguien constantemente a su lado. Los familiares tenían que hacer turnos para vigilarlo y asistirlo. La enfermedad duró 3 meses bajo constante cuidado. Al fin murió sin recobrar su conocimiento. La enfermedad y la pérdida trajo aflicción a toda la familia. Sobre todo por no saber de lo sufría, y por él no poderlo expresar. Su muerte fue como ser ahogado de algo que le subía de vez en cuando a la garganta. Yo lo vi varias veces, y estoy casi seguro ahora que nuestro abuelo fue una víctima de espíritus malos. Él fue poseído de demonios y nadie pudo ayudarlo, porque ninguno de nosotros éramos cristianos, ni teníamos una idea de esos misterios, cómo reconocerlos ni cómo tratarlos. AM 69. Lo extraño fue que los médicos nunca supieron de lo que murió. Para empeorar la situación y aumentar los misterios, poco tiempo después de su muerte, la esposa, Joaquina, alemana, una mujer grande y fuerte, cayó enferma y murió en pocas horas sin padecer de ninguna enfermedad. Todo esto era muy raro y sobrenatural. Papá se quejaba diciendo, yo he sido un hombre bueno con todos. He hecho bien aún a los que me han hecho mal. He obrado con justicia con todo el mundo. No sé entonces por qué me vienen todas estas desgracias. Un medium nos había advertido que sufriríamos las consecuencias si abandonábamos el espiritismo, pero nosotros no lo creímos. Un amigo espiritista vino para advertirnos qué cosas misteriosas azotarían nuestras vidas. Tratamos de no dar valor a sus predicciones. Una sobrina se traga una aguja unos 15 días después del entierro de la abuela. Alguien vino corriendo a buscar a papá para que ayudara a llevar una sobrina, hija de la hermana de mi papá que era espiritista, en litera al médico. Se había tragado una aguja y se estaba ahogando. Tenía la aguja atravesada en la garganta.
Cuando llegaron al médico, 15 kilómetros de distancia, la niña ya estaba morada, pero pudieron salvarle la vida. El mejor caballo de Papa se ahorca, era un caballo lindo y fuerte. Lo usábamos tanto para llevar Fargas al puerto, como para ponerle la montura y hacer largos viajes. Pero sin nada de descuido, el caballo cayó en la soga y se ahorcó. Estos eventos sumamente raros daban que pensar e infundían temor. Uno no sabía qué pasaría la próxima vez. Nuestros corazones vivían en agitación, temor y sobresaltos. El día de la muerte del caballo vi una lágrima en papá por primera vez. La lágrima no era por la muerte del caballo, era por el tormento por el cual estaba pasando. Lo digo porque le oí decir: prefiero morir que seguir siendo atormentado sin haber hecho mal a nadie. Varias veces sorprendí a mamá en la cocina secándose las lágrimas de dolor y sufrimientos, sin decir nada y tratando de presentar una cara alegre y serena para sobrellevar la situación. Papá muestra su inquietud. Ya no era solo dejar de comer, de hablar, irse por horas a los campos como si estuviera en meditación. Se tomaba una taza de café encima de otra. Le dio por fumar tabacos habanos. Los grandes, costosos y buenos. Los compraba por cajas. Con el que se terminaba de fumar encendía el otro. Le dio por jugar barajas y dominó con los vecinos hasta tarde por las noches. Los sociales y juegos con los vecinos, lo llevó a la bebida alcohólica, tomaba whisky fuera de medida todas las noches y comenzó a traerlo a casa para tomar constantemente. Un hombre bueno se convierte en malo. Viajes y placer es el hogar ideal, la familia hermosa y bien unida. El hombre que era un buen padre, un buen esposo y un buen ciudadano, los misterios de la vida lo echan a perder y lo llevan poco a poco a la ruina, a las desgracias y al misterio. No obstante, para nosotros no había otra senda para emprender que la jornada del misterio, para bien o para mal, para felicidad o desgracia final, solo el soberano Dios lo sabía. Nuestro padre Ramón Toirac, el hombre respetado y venerado por los de cerca y los de lejos, se convierte en un jugador y borracho. Salía por las tardes a jugar y a tomar bebida alcohólica. Hasta las 12 o la 1 de la mañana. Allá en casa, una esposa y madre cariñosa, que hubiéramos creído ser una santa si hubiéramos sabido lo que esta palabra significaba. Con una vida destrozada, esperaba pacientemente cada noche a su esposo. Sentada al lado de una mesa, a la luz de una lámpara de petróleo, llorando una vez, leyendo otra y cabeceando otra, para que cuando lo viera venir, calentarle la comida y hacerle una taza de café. ¿Qué amor pudiera esperar cada noche 30 meses para recibir a su esposo borracho, y darle en cambio un maltrato, palabras duras y desprecios, sin ser afectado visiblemente? Mi madre lo supo sobrellevar. Tampoco puedo culpar a mi padre, había una fuerza extraña superior detrás de todo esto. Papá no podía regresar más del mundo en que vivía. Había bajado profundamente más abajo que la fuerza moral que tenía para ascender. Nadie ni nada que conocíamos podía hacer nada por él ni por nosotros. El destino llevaría sus presas a su fin. La familia de mi padre lo clasificó como la desgracia y vergüenza de la familia Toirac. Una moratoria fue establecida para desasociarse de nosotros y no visitarnos. Éramos los caídos y degenerados. Denunciándonos se mantendría el nombre de la familia más o menos limpio. Esta fue una humillación difícil de cargar para todos nosotros. Fuimos humillados hasta el extremo. Con todo eso, algo nos mantenía sostenidos para que no diéramos el último paso a la desesperación del silencio eterno. Papá encuentra nuevos amigos. Los amigos que papá encontró eran jugadores profesionales y hombres de mundo. Para ellos papá era una nueva pista para negocios. Negocios deshonestos, valiéndose de la desgracia de un hombre que había ganado sus bienes con el sudor de su frente. Ahora se asocia a amigos vividores y explotadores. Papá salió con sus amigos un viernes por la tarde. Mamá lo esperó toda la noche levantada. Entre las 3 y las 4 de la mañana, recuerdo haberla visto yendo viniendo de ventana a ventana, mirando hacia afuera para ver si se veía llegar a alguien que ella había esperado. La observé desde mi hamaca secarse las lágrimas. Papá no vino esa noche.
Tampoco vino el sábado ni el domingo. Qué martirio para una mujer buena, madre y esposa fiel. Papá llegó por la madrugada el lunes. Llegó borracho dando tumbos. Sucio. Desfigurado y con los bolsillos vacíos. Había perdido, malgastado y posiblemente le habían robado más de $1000 que llevaba cuando salió el viernes. Estaba de mal humor, tratando de pelear con mamá. Pero mamá no le contestó ni a uno de sus insultos. Le sirvió humildemente, trató de calmar su espíritu agitado y lo puso a descansar. Mamá también estaba desfigurada, pero lo de ella era de sufrimientos. De falta de dormir y de falta de descanso. Esos amigos desconocidos estaban siempre buscando a papá. Su amistad era explotarlo. Cada fin de semana papá se iba con ellos para no volver por 2 o 3 días. Durante ese tiempo, mamá rehusaba comer, dormir, ni descansar. Yo me indignaba al ver esos gángsters venir a buscar a papá. Un día puse mi mano en el rifle para acribillarlos a tiros, pero algo me aguantó la mano. Ellos estaban armados, y era su deber defenderse. Ya no era solamente irse de casa a esa vida perdida. Comenzó a comprar abastecer en gran cantidad de bebidas alcohólicas la casa, para beber mientras estaba en ella. Ya no había casi ningún tiempo que estuviera libre de la influencia de la bebida alcohólica, ni en sentido normal para seguir guiando a la familia, ni los negocios. Nosotros tuvimos que hacernos cargo de los negocios y de las responsabilidades mayores. Le dio por maltratar a la esposa y a los hijos, sin razón para ello. Sin embargo, no había nada que nosotros pudiéramos hacer. 72. Cuando venía de fuera borracho y de mal humor, nosotros podíamos escondernos de él. Mamá tenía que hacerle frente, sobrellevarlo y sufrir sus vilezas y maltrato a causa del alcohol. Superhombre, el espíritu del alcohol y posiblemente de ser poseído de demonios. Lo elevaron a creerse un superhombre. Mucha gente de cerca y de lejos lo sobrellevaban. Por respeto y consideración, por ser un hacendado y hombre conocido como un bienhechor, la familia respetada como noble y de renombre. Ahora andaba constantemente con revólver cargado, con un sable en la cintura y un cuchillo afilado debajo de la camisa. Él podía estar borracho y no caerse, podía mantener su postura, reconocer fácilmente a la gente y recordar incidentes. Todo era un misterio y algo que lamentar. En una ocasión el juez de la ciudad puso una condena por infracción de la ley a un conocido de papá. Papá consideró la condena impuesta injusta. El próximo día esperó al juez en cierto lugar, lo cogió por el cuello, le dio una fuerte sacudida y le dio la orden de soltar inmediatamente a su amigo. El juez cedió y puso al hombre en libertad, más por respeto que por hacer justicia. Un pleito a cuchillos en una de sus andanzas, papá tuvo un pleito con un señor que no le agradaba. Él tenía malas intenciones con aquel hombre. Para evitar algo trágico, un primo de mi papá, Federico Toirac, que se encontraba en el lugar, intervino, metiéndose entre papá y el otro señor. En eso papá, a su manera, con tremenda rapidez sacó el cuchillo, cortando como con tijeras la camisa de Federico desde el pecho hasta la cintura. Con solo rasgarle ligeramente la piel. Al día siguiente, Federico vino a mi casa para hacer un pacto de no agresión con papá. Los dos se pusieron de acuerdo para respetarse mutuamente como miembros de la familia y no recurrir más a la violencia. Para garantizar el buen entendido se hicieron compadres, escogiéndome a mí para que yo fuera la garantía, y Federico fuera mi padrino. El padrino llega a ser el protector de la padrina. Todo en el desafío. En efecto, entonces fue cuando yo fui bautizado en la Iglesia Católica. Aunque ya la habíamos dejado. Yo tenía cerca de 14 años. El bautismo fue solo un acto de conveniencia, sin ningún compromiso con la religión. El acto fue bien pagado al cura. El bautismo nunca significó nada para mí. El padrinato entre papá 73 y Federico sí, eso duró toda la vida. Esto fue un acomodamiento, mi padrino y yo nos llevamos siempre bien. Papá llegó a respetarme considerablemente, yo me ocupaba mucho de mamá y también de la finca. Muchas veces me arriesgué para intervenir entre papá y mamá. Varias veces sufrí las consecuencias, pero me determiné a seguir haciéndolo para hacer justicia a mamá. Ella necesitaba protección de su marido dominado por fuerzas ajenas.
contra su vida de hombre normal. Papá me respetaba no solo por ser hijo trabajador, sino por el pacto hecho sobre mí. Un día me interpuse entre papá y otro señor para evitar un pleito a causa de un negocio relativo a los negocios de la finca. Papá en su violencia. Antes de pensarlo, me dio una bofetada con toda su fuerza. Yo caí al suelo, papá me levantó sangrando y con un diente menos. Con todo eso no perdí el respeto para él. Seguí interviniendo y ayudando en todo lo que había. Mi hermano Gregorio. Gregorio era mayor que yo, y debía ser el que llevara los negocios entre papá y mamá y de la finca. Pero habían problemas. Gregorio era un buen muchacho, de buenos sentimientos, pero no era expresivo. En tiempo de tensión se acorralaba y prefería retirarse y aislarse. Además, él era hijo de papá, y no de mamá. Para nosotros, él era un hermano como los demás, pero él siempre fue no, aunque un buen hermano y cariñoso. En negocios a los 14 años tales circunstancias llevaron a mi padre a hacer conmigo lo que no hizo con ninguno de los demás. Me asignó una porción de la finca para que la cultivara y la administrara, dando a él un tanto ciento de la ganancia del producto. No perdí tiempo para entrar en negocios. En este tiempo el hombre encargado de recoger los frutos de la región para llevarlos al puerto en camiones de transporte, era Ernesto Toirac, mi tío, el hermano menor de papá. Ernesto y yo nos llevábamos muy bien. Él tenía un buen negocio. Tenía sus puestos de recibos en la carretera, la POA, y el otro en Cuesta de Piedras, la Cuchilla. Ernesto tenía que visitar todo el barrio, muchos kilómetros cuadrados para negociar los frutos y necesitaba ayuda en los puestos de recibo de frutas para el control y el despacho de los camiones. Yo era muy joven, entre 13 y 14 años, aunque en mis acciones y juicio tenía el peso de un hombre maduro. 74. Tío Ernesto me invitó para que fuera su asistente, dándome un tanto por ciento de la ganancia del negocio. Yo seguía mis estudios por las noches. Las responsabilidades desarrollaban mi carácter de día en día. A la edad de 14 años ya tenía el peso moral y carácter de 25 años, y trabajaba como 17 horas cada día. Las luchas seguían en el hogar. Papá seguía en su vida de mundo, la mayoría del tiempo bajo la influencia del alcohol. Mamá se había secado físicamente, y estaba muy enferma. Los sufrimientos habían arruinado su vida. Parecía un esqueleto. No podía vivir mucho tiempo más. Mis hermanas Elpidia y Carmen le ayudaban mucho, pero no había nada que ellas pudieran hacer para mejorar la situación. Solo estaban sosteniendo las cosas y esperando lo peor. Una semana muy ocupada. Yo había pasado una semana muy ocupada sin ningún tiempo apropiado para acercarme a mamá y hablar con ella. Tenía urgente que hacer en mi parte de la hacienda, a pesar de tener algunos hombres que lo hacían. Me había sido necesario ocuparme de algunos de los negocios de papá. Tío Ernesto me necesitó por 2 días en las semanas de embarque en el trabajo de recibo y control de los frutos. Por las noches, esas semanas, me reunía con él para pasar las cuentas y para discutir y planear una tienda de víveres que queríamos establecer, la cual ya comenzaba en la misma casa de Ernesto. El viernes por la tarde pude escapar por un tiempo de las tareas y fui a casa a ver a Maná. Estaba preocupado por ella y no la podía retirar de mi mente. Su condición física y sufrimiento moral me tenían sumamente preocupado. Cuando entré en la casa, la encontré sentada en un sillón. Parecía un esqueleto. Tenía la cara entre las 2 manos. No lloraba fuertemente, pero sollozaba. Los sufrimientos eran profundos, como si tuviera herida el alma y el aire comenzara a faltarle. La envoltura que presencié me desconcertó. Solo la contemplé en silencio. No le dije nada. Salí silenciosamente de su presencia para hablar con mis hermanas y con quien pudiera. Papá no estaba en la casa. Nadie sabía dónde estaba ni cuándo retornaría. Sin duda que cuando retornara vendría embriagado. No estaría en condición de hablarle y razonar sobre el estado urgente de Maná. Había que llevar a Maná al médico o al hospital. Para llevarla tendría que ser en litera. No podría cabalgar. Vivíamos en el campo, lejos del pueblo. Para llevarla se necesitarían varios hombres. Para cargar la litera. El impedimento era que papá no estaba para consentir llevarla a buscar ayuda médica.
Conociendo a papá no nos atrevíamos a sacarla de la casa sin su consentimiento. 75. Me sentí oprimido de alma y espíritu. Sabía que era necesario hacer algo y no tenía el poder ni la autoridad para hacerlo. A veces me entraba violencia y resentimiento contra papá. Me mordía los labios y me comía las uñas de los dedos. Medía el área con mis pasos. De allá para acá, y de acá para allá, buscando una solución, sin encontrar salida. Toda la hacienda con todos sus valores, ahora para mí era inútil. Tenía dinero en los bolsillos. Pero era como polvo de la tierra en esos momentos, el dinero no podía ayudarnos. Las religiones habían fallado. No había interés personal en sus líderes. Eran solo principios. Ritos, rezos y cosas que hacer, y mamá no estaba en condiciones de hacer ninguna de esas cosas. Mil y una cosa más pasaban por mi mente. Cosas que venían y se iban. Estaba turbado, confundido. Me dolía la cabeza. Mi hermana Elpi, Día me preguntó si quería una taza de café. Le dije que no, le dije que me iba, pero que volvería. Que hiciera una taza de sopa de pollo caliente a mamá, y dile que estuve aquí y volveré. ¿A dónde iría? No lo sabía. ¿Qué haría? Tampoco tenía idea. Salí hacia los campos de la hacienda. Hacia la dirección de la ciudad. Después de andar más o menos 1 kilómetro. Cuando todavía podía ver la casa y pensar en mamá allí dentro, no pude contener las lágrimas. Comencé a llorar. Me senté en el suelo al lado de la senda. Derramé muchas lágrimas hasta dolerme los ojos. Sentía como si mi corazón se hubiera abierto. Lo único que podía hacer era llorar y llorar, preguntándome, ¿qué hacer? ¿Quién nos ayudará? No podía orar, porque no conocía a Dios ni a Jesucristo, ni aún quería saber más de las religiones. Para mí, todas habían fallado.